Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes, profesor. Perdón, vengo llegando de la calle, el tráfico está nefasto, pero ya estoy aquí. Entonces, bueno, empezamos entonces con Solís Garduño. ¿Estás ahí? Soplos cardíacos y flujo sanguíneo. ¿Estás ahí, Sí, Solís? profesor. Ok, déjame autorizar la compartición de pantalla. Listo. Ya puedes compartir, ya puedes empezar, por favor. Adelante. ¿Me dice si ya se está compartiendo? Sí, ya está aquí. Flujo sanguíneo y hay un corazón latiendo. Dime. Adelante. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Solís Garduño Gerardo y mi tema de exposición es con respecto al flujo sanguíneo, los soplos cardíacos y, bueno, la aplicación del número de Reynolds, sobre el cual voy a hablar más a detalle más adelante y explicar en qué consiste. Para empezar, quiero retomar o bien rescatar parte de lo que ya se ha venido hablando en exposiciones anteriores, que bueno, el sistema circulatorio o bien también llamado sistema cardiovascular es el encargado tanto de distribuir como de transportar y de bombear lo que es la sangre a todo el cuerpo humano. Evidentemente, la sangre va a requerir de lo que vendría siendo un medio de transporte, que es lo que se denominan vasos sanguíneos, que bien pueden ser tanto arterias como arteriolas, como venas o vénulas o capilares. Bien, el flujo sanguíneo se va a denominar como la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Normalmente, o más bien, lo más común es que se va a medir ya sea en mililitros por minuto o litros por minuto. Dicho esto, entonces el flujo, el cual también se puede representar con la letra Q mayúscula, va a ser igual al volumen de sangre por unidad de tiempo, ya sea mililitros o litros por minuto. En general, el flujo sanguíneo global o bien total de toda la circulación sanguínea en el caso de un adulto que se encuentra en estado de reposo va a ser de aproximadamente 5,000 mililitros de sangre por minuto, cantidad que se considera igual a lo que vendría siendo el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta por cada minuto que pasa. En general, bueno, más bien rescatando, hay un principio sobre el flujo sanguíneo que es importante mencionar, que dice que la velocidad del flujo sanguíneo va a ser controlada y regulada según las necesidades tisulares, es decir, según las necesidades que requiera cada uno de los tejidos en nuestro organismo. Bueno, el corazón va a actuar como una bomba mecánica, va a actuar como una bomba mecánica. Entonces, ese volumen de sangre que va a bombear cada uno de los ventrículos del corazón en una unidad de tiempo, que en este caso sería por minuto, es lo que se denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a tener una fórmula general para obtenerse, que es la multiplicación del volumen sistólico o bien la cantidad de mililitros de sangre que el corazón bombea con cada latido que da, multiplicado por la frecuencia cardíaca, que vendrían siendo el número de latidos que da el corazón en una unidad de tiempo. Nuevamente es en minutos. Que bueno, por ejemplo, en el mismo caso de un adulto que se encuentra en estado de reposo, su volumen sistólico es de aproximadamente 70 mililitros de sangre por cada latido que da su corazón. Esto va a ser multiplicado por la frecuencia cardíaca, que es de aproximadamente de 70 a 80 latidos por minuto en promedio, lo que nos daría un gasto cardíaco total de 4,900 mililitros de sangre por minuto. Bueno, dicha cantidad es la que se considera igual al flujo sanguíneo total de toda la circulación sanguínea, hablando en el caso de un adulto que se encuentra en estado de reposo. Bien, aquí en esta parte voy a hablar más sobre los conceptos que ya hemos venido manejando en la clase y que se han visto, como son los tipos de flujo. Sabemos que puede haber un flujo que se comporte con un régimen laminar o bien con un régimen turbulento. El flujo laminar, o también denominado flujo aerodinámico, se refiere al movimiento que va a seguir las partículas de un fluido en el que las mismas van a seguir la misma trayectoria que siguió la partícula anterior. Esto, bueno, el mismo nombre nos está diciendo que el flujo va
va a fluir en forma de láminas o bien capas concéntricas, lo que nos va a dar por consiguiente lo que se le llama un perfil de velocidades parabólica, que bien, ¿en qué consiste bueno, cuando se produce un flujo laminar, la velocidad perdón, ¿en qué estaba? Cuando se produce un flujo laminar, la velocidad del flujo en el centro va a ser bastante mayor, considerado, a la velocidad a la velocidad del flujo cerca de las paredes o sí, paredes del conducto en sí. ¿Esto por qué? Porque esto ocurre más bien porque las moléculas del fluido que están en en la capa más exterior van a estar en contacto con las paredes. Debido a esto, se van a estar moviendo lentamente por lo que vendrá siendo su adherencia a las mismas paredes. Por consiguiente, la siguiente capa de moléculas se va a deslizar sobre la anterior, la tercera se va a deslizar sobre la segunda, la cuarta sobre la tercera y así sucesivamente, lo que significaría que entonces el fluido va a tener una mayor velocidad en su eje central porque va a haber una menor fricción entre la zona central del tubo y su pared. Bien, bueno, en otras palabras, cada capa, según se sitúe más hacia el centro o el eje central, va a poder fluir progresivamente con mayor rapidez que las capas externas, que las capas más externas o bien que están en contacto con las paredes del conducto, que bien es lo que nos da cuando se representa ese perfil de velocidad parabólico, que bien lo que se está formando es una parábola que se ve es la velocidad máxima se encuentra en la parte central del conducto y va disminuyendo conforme entra en contacto con más bien conforme se va acercando a las paredes del conducto. En el caso de un flujo con un régimen turbulento, este se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas en el fluido. Se podría decir de cierta forma que el flujo no está siguiendo una dirección correcta, debido a que, bueno, está formando espirales que reciben el nombre de corrientes en torbellino, o bien que son una turbulencia, la cual se va a caracterizar por recirculación, remolinos y una aleatoriedad aparente. En este caso, bueno, quiero destacar que en el caso de para poder empujar un determinado flujo de un líquido a través del mismo conducto, se va a requerir mucha más presión en dado caso que se esté tratando de un flujo turbulento que cuando se trata de un flujo laminar. Y bueno, es una comparación. Bueno, pero entonces ya expliqué más o menos en qué es lo que más o menos en qué consiste cada uno de los tipos de flujos que hay. ¿El flujo sanguíneo se va a comportar con un régimen laminar o turbulento? La respuesta está en que en condiciones fisiológicas o bien que mayoritariamente se van a presentar en nuestro organismo, el flujo sanguíneo se va a comportar con un régimen laminar. Sin embargo, se puede llegar a presentar esta transición de un flujo laminar a turbulento, sí, en el flujo sanguíneo. Sin embargo, va a ser en ciertas circunstancias, como pueden ser en dado caso que se presente una velocidad elevada en el flujo sanguíneo o algún tipo de irregularidad o obstrucción en los vasos sanguíneos, así como también si se llega a presentar un cambio brusco en el diámetro del vaso, como puede ser el estrechamiento de los mismos. Sin embargo, también es normal que se presente en el dado caso de las curvaturas entre vasos sanguíneos o en las bifurcaciones de los vasos sanguíneos, que es en la parte en la cual se va a dividir o ramificar un vaso sanguíneo en más vasos sanguíneos. Aquí se observa, viene un flujo con un régimen laminar, se encuentra la bifurcación y se forma un flujo turbulento. Bien, en esta parte ya es en donde entraría el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que se utiliza frecuentemente en la mecánica de fluidos y nos permite predecir si se está tratando de un flujo laminar o de un flujo turbulento. El número de Reynolds es la fórmula que aparece en esta parte, en el recuadro negro, y relaciona tanto la densidad como la viscosidad, la velocidad y la dimensión de un flujo. Bueno, me regreso. La letra D mayúscula va a representar el diámetro del conducto, la letra V mayúscula va a representar la velocidad del fluido
La letra griega rho va a representar la densidad del fluido y la letra griega mi representa la viscosidad del fluido. Como mencioné, tiene el número de Reynolds una infinidad de aplicaciones dentro de la mecánica de fluidos y el caso de la circulación sanguínea no es la excepción. En este caso es un ejemplo de su aplicación para determinar el tipo de flujo en el cual se nos está pidiendo determinar el tipo de flujo para la sangre que circula a 30 centímetros por segundo dentro de una aorta que posee un radio de 1.25 centímetros. Además, se nos está diciendo que supongamos que la sangre posee una viscosidad de 4 por 10 a la menos 3 pascales por segundo y una densidad de 1060 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, este problema en realidad es muy sencillo, se nos está dando todos los datos necesarios y entonces lo único que restaría sería la sustitución conforme a la fórmula del número de Reynolds. Que bien, siguiendo el mismo orden para que se entienda mejor, primero sería el diámetro, en este caso del conducto, que se está tratando de una aorta, que sería nos dice que es de 1.25 centímetros de radio. Requerimos el diámetro, entonces lo único que restaría sería multiplicarlo por 2, que nos daría un diámetro de 2,5 centímetros de diámetro. La velocidad de la sangre sería de 30 centímetros por segundo. La densidad es de 1060 kilogramos sobre metro cúbico y esto sobre la viscosidad de la sangre, que nos está diciendo que es de 4 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Entonces, antes de continuar ya para dar con el valor numérico, restaría únicamente convertir las unidades que manejan centímetros a metros. Entonces, el diámetro que era 2,5 centímetros, su equivalencia en metros es de 0.025 metros y la velocidad de la sangre que es de 0.3 no, perdón, que era de 30 centímetros por segundo, su equivalencia en metros es de 0.3 metros por segundo. Entonces ya lo único que restaría sería resolver la fórmula, la cual nos va a dar un valor de 1987.5. Como mencioné en un inicio, bueno, en la diapositiva anterior, perdón, el número de Reynolds consiste en un número adimensional, es decir, va a ser un número sin unidades físicas que lo definan como tal, o sea, va a ser simplemente un número puro, por decirlo de una forma. Según el valor que obtengamos del número de Reynolds, es lo que nos va a permitir predecir qué tipo de flujo es el que se está tratando. Si el número de Reynolds que obtuvimos es menor a 2000, se está tratando de un flujo laminar. Si el número es superior a 4000, se está tratando de un flujo turbulento. En cambio, si el flujo, bueno, perdón, en cambio, si el número de Reynolds es mayor o igual a 2000, pero menor o igual a 4000, se está hablando de un flujo de transición, el cual el flujo de transición es un flujo inestable que consiste, como su nombre lo dice, en la transición ya sea de un flujo laminar a un turbulento o bien en viceversa, de un turbulento a un laminar. Como vimos, bueno, en este problema que fue muy sencillo, el resultado nos dio 1987,5, que en este caso se estaría tratando de un flujo laminar por ser menor a 2000. Un minuto. Bien, ya sí, perdón. Bueno, durante la conversión de un flujo laminar a un flujo turbulento, se están produciendo diversas vibraciones que vienen acompañadas del flujo turbulento. Esas vibraciones son fenómenos acústicos, que es lo que generalmente se le recibe el nombre de soplo cardíaco. Estos no necesariamente se producen por la presencia de alguna cardiopatía o manifestación clínica que represente algún tipo de enfermedad, sino que un soplo cardíaco es totalmente normal y se puede dar en cualquier condición fisiológica normal. Perdón. Bueno, en una clasificación muy general, los soplos cardíacos pueden ser inocentes o anormales. En el caso de los soplos cardíacos inocentes, se pueden dar en dado caso que la sangre fluya más rápido, que es lo que provocaría un flujo turbulento en el flujo sanguíneo. Varias de esas condiciones son después del ejercicio intenso, momentos del embarazo, en dado caso que haya fiebre, anemia o hipertiroidismo. En un inicio había mencionado el principio del flujo sanguíneo que nos decía que la velocidad del flujo sanguíneo se veía controlada o regulada por las necesidades tisulares, es decir, las necesidades de los tejidos. En el caso de que una persona hace un ejercicio físico intenso, sus músculos requieren una mayor cantidad de oxígeno. Esto evidentemente va a requerir que el flujo sanguíneo se eleve su velocidad y por consiguiente
se produzca un flujo turbulento, lo cual evidentemente va a producir un soplo cardíaco, que es evidentemente normal y bueno, va a desaparecer con el tiempo. Ya para concluir, los soplos cardíacos anormales son en cambio los que se producen por algún tipo perdón, por algún tipo de irregularidad o obstrucción en los vasos sanguíneos o dentro de las cavidades cardíacas. Estos bien pueden, más bien ya apuntan más hacia una afección cardíaca. Sin embargo, para diferenciarlos entre un soplo cardíaco normal y uno anormal, esto ya queda a valoración de un médico y su trabajo va a consistir en ver qué tanto dura un soplo cardíaco, cómo suena y qué tan fuerte suena, entre otras valoraciones. Si el si el médico observa que el paciente viene con antecedentes de algún tipo de afección cardíaca por parte de sus familiares, va a poder, o más bien va a ordenar algún tipo de otro estudio que le permita determinar la afección. Aunque generalmente en el mayor de los casos los soplos cardíacos son normales o fisiológicos y como tal no representan un peligro o la presencia de alguna enfermedad en el organismo. Y bueno, Concluye, por favor, concluye. ya sería todo por mi parte. Hijos, estuvo muy bien, pero te pasaste mucho de tiempo. Perfecto. Me parece que ha sido el más completo hasta ahorita de los que ha expuesto. Muy bien, te doy los 3 puntos, Solís. Dame chance. Despeja la pantalla, por favor. Gracias. Uriel Jiménez, ¿estás listo con corazón y presión? Uriel, te estoy viendo. ¿Qué pasó? Profesor, Dime, ¿qué pasó? le había dicho que cambiaba de tema. Ayer le dije, Sí, ayer le sí. mandé el correo. Sí, pero me regresaste 2 veces el correo y te dije que lo ampliaras, que lo modificaras y no sé si me hiciste Eh, caso. no, es que pues si no, de por sí no va a durar como que mucho la exposición. Si le pongo pues información me va a quedar con menos Bueno, entonces hasta el información. final, entonces, Uriel, Ah, porque ok. si no modificaste lo que te pedí, entonces espérate. Ok, Cecilia Delgado, ¿estás lista? Viscosidad en la sangre. Cecilia, ¿no está presente? No está aquí está entrando apenas. A ver, entonces nos seguimos con Claudia Daniela Peña. ¿Estás lista? Sí, voy. Omenas y varices, adelante, por favor, empieza. A ver, dame un segundo nada más. Perdón. Adelante, por favor. Claudia Daniela Peña, adelante. ¿Ya se ve? Todavía no entra, ahorita te digo. Listo, ya entró. Bueno. Eh, buenas tardes. Mi Sí. tema de exposición es venas varicosas. Y bueno, ay, no cambia. Ay. Y bueno, para tomar un poco de idea de lo que voy a hablar, pues vamos a recordar que existen pues dos recorridos de la sangre que parten del corazón, que es la circulación pulmonar y la circulación sistémica. En esta circulación sistémica lo que ocurre es que el corazón a través de las venas y arterias causa que la sangre, la cual es un tejido líquido que tiene una densidad de entre 1060 a 1088, dependiendo del área en el que se encuentre, pues se transporta en todo el cuerpo mediante lo que son las venas, bueno, que es el contorno que las limita, ya que pues son justamente un fluido. Y bien, estas venas son las que ayudan a pasar la sangre de todo el cuerpo hacia el corazón y pues esta función la cumplen gracias a lo que son las válvulas unidireccionales, que son, no sé si se alcanza a ver mi flecha, pero son Sí, sí se estas ve. ok, que pues ayudan a que el flujo siga la dirección en la que tiene que ir. Y bien, pues, em, ay, perdón, es que Tranquila, no pasa nada.
Cuando hay un flujo sanguíneo superior a lo que resisten, que recordemos que el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que se eyecta por minuto desde el corazón, pues cuando se ejerce una presión mayor a la que están acostumbradas las válvulas o las paredes de la vena, pues las que son defectuosas o débiles se suelen dilatar y empiezan a, perdón, y empiezan a dilatarse y pues causar lo que son las varices. Y bueno, como vemos aquí, hay una vena normal que pues sigue una dirección única que es hacia lo que es arriba, y en una vena varicosa lo que pasa es que están dilatadas em, sus válvulas y pues van en diferentes direcciones, dado que pues no funcionan bien, ¿no? Y así es como se ve la pierna, el área afectada, perdón. Bien, hay diversos factores que propician la dilatación de las venas, y entre estas se encuentran las altas temperaturas que pueden ser muchas veces causadas por lo que pues es la toma del sol en las piernas o en zonas diferentes de todo el cuerpo por tiempos muy prolongados, y pues otros factores que pues también influyen en esto, como lo mencionamos antes, es que pues las paredes o válvulas de la vena estén débiles o dañadas, y también puede ser dado a la mala postura que se tiene cuando caminamos, dado a que si se camina de una forma erguida, pues bueno, se ejerce una mayor presión en la parte inferior del cuerpo y causan un estiramiento de estas, y pues da como resultado lo que es la varicosa. Este, y bueno, este problema no se puede desarrollar únicamente en las piernas, no en todo el cuerpo, pero es de mayor frecuencia en las piernas, dado a que, pues, por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Y bueno, este puede ser solo un problema estético o bien un problema que pues sí puede causar malestar y dolor. Bien, para el diagnóstico de las venas varicosas se hace un ecodoppler, que es como una ecografía que permite visualizar tanto el flujo, dirección y la velocidad de la sangre, y pues mediante esto se va a determinar si es un problema inflamatorio o infeccioso. Y bueno, dependiendo de esto, el tratamiento de las varices, bueno, hay dos tratamientos. Uno que es el tratamiento con láser endovenoso, que es lo que vemos aquí, y el tratamiento con microespuma, que es el que vemos de este lado. Bien, en la técnica de láser endovenoso se realiza una punción ecoguiada o una mini incisión a través de la cual se introduce una fibra láser en el interior del tronco de la vena, y, y bueno, en toda la longitud de lo que es el segmento afectado. Y una vez que pues se coloca esta fibra, se realiza una oclusión por descarga térmica láser, que pues conducirá a un posterior proceso de lo que es la fibrosis, y bueno, y reabsorberá y desaparecerá pues lo que es el daño en el tronco afectado. El tratamiento con microespuma, como lo vemos de este lado, se consiste en inyectar en la vena enferma con una sustancia que se llama polidocanol. Y pues, ay, perdón.
esta se desplaza en la sangre y permite que se trate selectivamente la pared interna de lo que es la vena varicosa, y pues en pocos meses la va a transformar en lo que es un cordón cicatrical, por el que pues no circulará mucho la sangre, pero bueno, aquí se logra ver como, bueno, no sé si se ve cómo está la inyección, y pues este es cómo le van metiendo lo que es el polidocanol, y aquí es como el resultado final. Y bien, pues nada más para terminar, hay pues como recomendaciones para evitar esto, que sería pues no estar de pie por prolongados periodos de tiempo, eh, consumir alimentos bajos en sodio para evitar lo que es la retención de líquidos, y pues también hidratarnos y hacer el reporte de manera regular, creo. Y pues, ya, perdón, eso sería todo. Ok, bueno. Un poquito atorada, pero bueno, lo sacaste. Muy bien. Deja de compartir. Pues estuvo bien, aunque sí te noté un poquito titubeante. Te voy a poner 2.5, Claudia Daniela Peña. Muy bien. Ok. Cecilia Delgado, entraste tarde. ¿Estás lista? Sí, profe. Adelante. ¿Esto ya tuya la pantalla, Cecilia? Sí, profe, es que como estoy en mi celular, es que mi internet se fue un poco, entonces por eso me tuve que meter con mi cel. Bueno, vamos a esperar. Para el lunes, Uriel Jiménez, necesito que modifiques lo que me mandaste. No me contestes otra vez, ¿eh? Ya sé qué es lo que me quieres decir. Modifica lo que te pedí. Para el lunes vas a exponer junto con Martínez Moreno. Ahorita vamos a ver si puede presentar Cecilia Delgado. Si no, la pasamos al lunes. Vamos a ser pacientes un poquito con Cecilia. Listo, ya apareció Cecilia. Ok, bueno, yo voy a presentar el tema de viscosidad sanguínea. Ay. ¿Qué es la sangre? Y vamos a empezar con ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre al organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. Estas funciones pueden ser transferir nutrimentos, defensa de infecciones o intercambios gaseosos. Como podemos ver, la sangre es un tejido renovable, ya que la médula ósea produce durante toda la vida células sanguíneas que por función natural solo tienen un determinado tiempo de vida. La cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo está relacionada con la edad, el peso, el sexo y la altura. Ahora vamos con la composición de la sangre. La sangre está compuesta por dos partes. Una es la líquida y otra es la sólida. La parte líquida está constituida por el plasma, es el plasma y está constituida por gases, desechos, nutrientes, proteínas, iones y agua. Y la parte sólida está constituida por los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Que, como ya sabemos, los glóbulos blancos también son conocidos como leucocitos y se encargan de la defensa del organismo en contra de infecciones viales o infecciones viales.
Los glóbulos rojos son también llamados eritrocitos, se encargan del transporte del oxígeno de los pulmones a los tejidos, y las plaquetas, también conocidas como trombocitos, se encargan de la coagulación de la sangre. Ahora vamos con qué es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales, producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Esta característica la tienen todos los fluidos en mayor o menor medida. Algunos ejemplos de estos son la miel, la pasta de dientes o los jarabes. También lo podemos encontrar en el agua, pero con muy poca viscosidad. Bueno, ¿cómo se relaciona la viscosidad con la física? Como ya les dije, la viscosidad es una característica de los fluidos, y la física tiene una rama, un campo que se llama la física de los fluidos, que es de hecho es uno de los campos más importantes de la física. Viscosidad sanguínea. La viscosidad sanguínea se define como la resistencia al flujo a consecuencia de una fricción interna. Una característica de la sangre es que es un fluido no newtoniano. La viscosidad de la sangre depende de diferentes cosas. En primer lugar está el hematócrito, que es el porcentaje de volumen en general de la sangre constituido por los glóbulos rojos. Esta se calcula por medio de un examen de sangre y suele ser menor en el microcirculación que en los grandes vasos. Como podemos ver a la derecha, tenemos una imagen donde podemos ver la relación entre la viscosidad sanguínea y el hematócrito. Como vemos en la viscosidad del agua o del plasma, es muchísimo menor a la viscosidad de la sangre, y esto es precisamente por el hematócrito. Si vemos la viscosidad del agua, bueno, la viscosidad de la sangre es 4 veces mayor a la viscosidad del agua y 2 veces mayor a la del plasma. Agregación eritrocitaria. Es el factor que más contribuye en la viscosidad de la sangre que fluye a baja velocidad. Cuando disminuye la velocidad de deslizamiento, los eritrocitos se agregan formando pleureux, semejando pilas de monedas, como vemos en las imágenes de la izquierda. La agregación se produce en forma creciente si se agrega albumina, globulinas y finógeno. Deformidad eritrocitaria. La deformidad eritrocitaria es lo especial de la sangre que depende de los siguientes factores: propiedades de la membrana celular y superficie de la membrana. Viscosidad plasmática. La viscosidad plasmática es debida a la concentración y forma de varias moléculas proteicas componentes del plasma. Cada proteína interviene en toda la viscosidad, ya sea a través de su concentración y de su efecto intrínseco. Y bueno, la viscosidad tiene varias formas de calcularse. Yo encontré 2. Una es por la ley de Poisson, que como ya sabemos se utiliza para el gasto en caudal de un líquido viscoso que circula en régimen terminal por una superficie cilíndrica. ¿No puedes girar la imagen? Porque, sí, apenas se puede ver. Ajá, ok. ¿Se ve mejor? Sí, mejor. Ok, perdón. Que no está.
No se veía nada. Estaba adivinando qué decía. Ok. Ay, sí, perdón. Síguele. Y esta ley tiene diferentes ecuaciones. Una de ellas es la de la viscosidad. Como vemos, aquí se ve un poquito mejor y dice que primero tenemos que tener la diferencia de presión por pi al radio a la cuarta potencia por tiempo entre 8 veces la longitud por el volumen. Y estas, las unidades de la viscosidad son en pascales por segundo o también en centipoints, como vemos acá. Y otra de las fórmulas las dio Newton y dice: la viscosidad resulta del cociente entre la tensión de propulsión, tiempo o fuerza de cizalladura y el gradiente de velocidad, diferencia de presión por volumen entre las distintas capas de líquidos. Entonces tenemos que la viscosidad es de tiempo entre diferencia de presión por volumen y pues las unidades en pascales por segundo. La viscosidad de la sangre es 4.5 veces más viscosa que la del agua. Y eso fue todo. Ok, estuvo bien y metiste muchos conceptos aquí, sí, de física y la ecuación de Poiseville. Bueno, no sé ni cómo se pronuncia esa cosa. Bueno, a ti sí te voy a dar los 3 puntos. Jóvenes, quedan 2 minutos de tiempo nada más. Uriel Jiménez, vas a empezar tú el lunes y Martínez Moreno es el segundo del lunes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, jovencitos, pues el tiempo se fue rápido y nada más pasaron 3 personas. Es que el primero sí se extendió, pero estuvo muy interesante el tema. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. ¿A qué horas? A las 5:50. Ok, jovencitos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.